¿Qué tal, compañeros? Muy buen día con todos. Vamos con la unidad correspondiente dentro de la unidad 6, lo que corresponde al tema del agua como nutriente. Nuevamente, este es otro capítulo relativamente teórico que lo hemos tratado de abordar de esta manera virtual, que forma parte pues del plan de contingencia, ya que estaremos de capacitación en un congreso el día que tenemos clases. Entonces, de esta forma vamos avanzando con los temas y evitamos cualquier retraso. De igual manera, recuerden siempre la apertura a los diferentes canales de comunicación para sus preguntas, consultas, observaciones y, como no, las sugerencias del caso. En lo que es el agua, sabemos pues que primero todo el organismo, y esto nos vienen enseñando desde la escuela, las 3/4 partes del cuerpo son agua, ¿no? Y por ello la relevancia. Todo el proceso digestivo entendemos que se lleva a efecto en un medio acuoso y se busca esta solubilidad de los nutrientes para que las enzimas puedan acceder exitosamente al mismo. Y en la parte del metabolismo, entendemos que todo el metabolismo de por sí está implícito o se lleva a efecto dentro de una matriz acuosa. Y ante ello, pues podemos leer que todas las células necesitan una matriz en la que alrededor de 10.000 biomoléculas puedan interaccionar. Casi todas estas reacciones bioquímicas del organismo tienen lugar en medios acuosos, como lo acabamos de decir, incluso la misma digestión de los nutrientes. Al hablar del agua en la nutrición, podemos decir que este es el constituyente mayoritario de la composición bioquímica de los animales y lo observamos aquí en la imagen de la izquierda, pues, en donde este individuo es del 65% de agua y pues obviamente tiene otros componentes como lo estamos visualizando en la imagen, ¿ya? Y en la parte derecha nuevamente lo mismo, nada más haciendo hincapié en que debe haber siempre disponibilidad de agua para su consumo. Ahora, en cuanto a las fuentes de agua en nutrición, podemos dividirla en dos generales. La exógena, que es la que estamos visualizando en pantalla, y también tenemos un agua endógena, que la vamos a explicar. La exógena puede estar presente en los distintos alimentos que los animales consuman o que nosotros los seres humanos consumamos, porque, por ejemplo, podemos ver este trigo, ¿sí? Aparentemente seco, si tomamos cualquier otro cereal o cualquier otro alimento, o un alimento balanceado como tal, siempre tienen algo de humedad. Por ejemplo, este alimento debe estar oscilando en un nivel de humedad del 9 al 12%. Este grano de trigo en valores similares. Obviamente, si hablamos de un forraje fresco, pues dependiendo de la especie, la madurez, el sistema de riego y demás detalles, su cantidad de agua puede estar oscilante entre el 60 y incluso el 90%, dependiendo de qué tipo de pasto estemos hablando. ¿De acuerdo? Y una segunda fuente de agua exógena sería el agua de bebida como tal, ¿sí? O la que tomamos directamente como fuente de hidratación. Un mensaje adicional dentro del agua. Tengan en cuenta que el agua se encuentra involucrada, miren lo que dice, activamente en el movimiento de nutrientes entre las células y los distintos tejidos, así como también en la eliminación o lo que conocemos como excreción de toxinas a nivel del organismo. Por tanto, su función es muy relevante y creo que nos queda muy clara la importancia del agua como un componente esencial dentro de la dieta. Como segunda fuente de agua, tenemos el agua endógena, llamada también agua metabólica. Aproximadamente del 5 al 20% del total del agua que requerimos los seres vivos viene o procede de esta fuente. ¿Y de dónde sale esta agua metabólica? Si ustedes recuerdan la oxidación de los carbohidratos, lípidos o proteínas, siempre hay una liberación de, a más obviamente de la parte energética, siempre sale algo de agua de estas reacciones bioquímicas. Y justamente esta salida de agua se puede entender como esta agua endógena o agua metabólica. Dependiendo qué nutrientes se esté oxidando, podemos decir que 100 gramos de lípidos pueden producir 120 mililitros de agua metabólica, 100 gramos de carbohidratos, 55 mililitros de esta agua metabólica y 100 gramos de proteína tienen una capacidad de producir 60 mililitros
de agua metabólica. ¿Listo? Y como para asociar o entender un poco esto, en esta tabla lo que estamos observando son los tres compuestos inmediatos y los porcentajes de agua en relación a, tomando de referencias, capacidad de generación de agua metabólica de los lípidos con una referencia del 100% y la comparativa en relación a la capacidad de producción de agua metabólica que tendrían carbohidratos y proteínas en relación a los lípidos. ¿Listo? O, dicho de otra manera, la cantidad de agua metabólica que se produce por cada 100 kilocalorías de energía obtenida a partir de la oxidación de cualquiera de estos tres compuestos inmediatos. ¿Sí? Y vemos pues que son 15 para carbohidratos, 10 para 0.5 para proteínas y 11,1 para los lípidos. Y aquí nos preguntamos por qué razón desciende. Recordemos pues que en términos energéticos, redondeando números, los lípidos están aportando 9 kilocalorías por cada gramo, ¿sí? Mientras que los carbohidratos oscilan las 4 kilocalorías y las proteínas alrededor de 4,5 en términos de energía bruta, ¿sí? Entonces esta es la diferencia o por qué razón al hablar de cantidad de agua por cada 100 kilocalorías, el agua no tiene una, perdón, los lípidos no tienen una cantidad tan representativa de producción de agua por cada 100 kilocalorías de energía que se obtenga. ¿Ok? Ya. Ahora, podemos hablar también de un balance hídrico. No es otra cosa más que el equilibrio que debe existir entre lo que entra o lo que ingresa o el consumo de agua y lo que sale o lo que se excreta o lo que se pierde de agua. En ingresos de agua, pues tenemos el agua de bebida propiamente dicha, el agua que está contenida en los distintos alimentos y el agua metabólica, que es la que acabamos de revisar. Mientras que en las salidas de agua tenemos orina y heces como las más representativas, a través de la piel en forma de sudor, en los pulmones a través de la expiración en forma de vapor de agua y también podemos hablar de las distintas producciones, por ejemplo, producción de leche, producción de huevos, en donde definitivamente se requiere una importante cantidad de agua. ¿Sí? Y en la parte de abajo lo que observamos es justamente la distribución porcentual o numérica en lo que serían para la parte de los ingresos y para la parte de los egresos, estando conscientes pues que la orina, lo podemos observar en este pastel, es la más representativa. Y vale la pena aclarar que estos valores numéricos que vemos aquí no son valores porcentuales. Si tomamos los valores de la izquierda y los sumamos, vamos a ver que nos da un valor de 2,5. ¿Sí? Es nada más como para visualizar. A ver, esto está ingresando y podemos observar que la fuente más grande corresponde al agua de bebida con un valor de 1,5. Mientras que en los egresos, si sumamos todos estos valores, de igual manera nos va a dar el mismo 2,5 que ingresó, pero visualizamos que la fuente más representativa de pérdida de agua es justamente la orina. Bien, dicho esto de el balance hídrico, junto con el tema anterior que corresponde, a ver esto, a las fuentes de agua, que son, por un lado, el agua exógena, que está presente en los alimentos, que está presente en el agua de bebida, el agua endógena, que es fuente, o más bien dicho, que corresponde al agua que se obtiene a partir de los distintos procesos oxidativos y metabólicos en el organismo, y luego de entender el equilibrio o el balance hídrico que debe existir entre lo que consumimos o lo que los animales consumen de agua versus los egresos o las salidas o las excreciones de agua por diferentes rutas, vamos a analizar el agua que está presente en los distintos alimentos. Aquí ustedes pueden pensar en cualquier alimento, ya sea un alimento que lo acabamos de cocinar, pensemos en una carne cocida, ¿sí? O en un alimento balanceado de perros, en un alimento balanceado de pollos, o en un ingrediente, por ejemplo, un quintal de maíz. ¿Listo? Todos estos alimentos, como entendemos ya, tienen algo de humedad. ¿Sí? Humedad entendida como sinónimo de la presencia de agua. ¿Ok? Y pues esta humedad o esta agua contenida en los alimentos va a tener
dos categorías o dos tipos. Uno, el agua ligada y dos, el agua libre. Me anticipo a algo. Si nosotros hacemos la sumatoria del agua ligada, que correspondería con el agua que se encuentra unida a los componentes del alimento, y le sumamos el agua libre, entiéndase agua libre, miren ustedes aquí el concepto, como es agua que se encuentra disponible para los microorganismos. Si sumamos estos dos valores, ¿qué nos da? El contenido total de agua o el contenido de humedad total presente en ese alimento. ¿Listo? Entonces, esto nos permite entender por qué razón un alimento puede ser, como parte de, no es la única característica, por qué razón un alimento puede ser más estable en el tiempo que otro. Estable es decir, qué tan viable de consumo o qué tanta vida útil tiene ese alimento como tal. En cualquier alimento, llámese ingredientes como maíz, soya, harina de pescado, entre otros, o incluso alimentos balanceados terminados, o en el caso de humanos, cualquier alimento que nosotros podamos comprar en una tienda o en un supermercado o en una tienda de autoservicio. ¿Listo? Entonces, el hecho de diferenciar, primero, la humedad que tiene un alimento y segundo, la cantidad de agua libre que puede tener el mismo es una técnica de control de calidad de los alimentos. ¿Y cómo se llama esta técnica o esta evaluación? Se llama actividad de agua, por sus siglas en inglés, AW. ¿Listo? Entonces, lo que hace esta actividad de agua es tratar de determinar cuál es la cantidad de agua libre que se encuentra presente en ese alimento. ¿Sí? Y podemos hablar de una escala numérica en donde, por ejemplo, si un alimento tiene una actividad de agua de 0,92, muy fácilmente va a proliferar y crecer salmonela. Si hablamos de una actividad de agua de 0,83, muy fácilmente este hongo Aspergillus puede estar produciendo toxinas cuyo nombre específico serían micotoxinas, siendo la principal la aflatoxina, que la revisaremos más a profundidad en su momento. ¿Listo? Esto como referencias, entonces digamos, oye, ¿y qué es lo ideal en términos de actividad de agua? Para ello tenemos ciertos límites de actividad de agua, ¿sí? Y qué microorganismos pueden proliferar fácilmente con estos niveles de actividad de agua. ¿Listo? Y aquí tenemos una base, 0,6, que puede ser el límite absoluto, que por así decirlo podemos entenderlo como un límite. Ahora, eso no quita de que nosotros podamos tener un alimento con una mayor actividad de agua. Por ejemplo, el maíz. El maíz al día de hoy, cuando hablamos de la producción de maíz, el maíz se cosecha con niveles de humedad posiblemente del 20 a 30% de humedad o de agua. Obviamente, como se cosecha con este nivel de agua, sí tiene que haber un proceso de secado o de deshidratación para que se pierda este exceso de agua y muchas de las veces este secado no es exitoso. Pensemos, ¿sabes qué? Tenemos un maíz con el 15% de humedad cuando lo ideal en este secado es tratar de llegar al 13% o quizás al 12% si es factible. Pero llegar a este porcentaje obviamente puede representar un valor muy costoso. Entonces puede ser común que encontremos maíz o productos como este cereal de maíz con este 15% de humedad. Esto obviamente va a determinar que tenga un nivel más alto de actividad de agua. Y esto obviamente va a propender a que existan problemas con estos diferentes elementos que los estamos enmarcando por acá. Ahora, si nosotros utilizamos directamente el producto o no lo almacenamos por mucho tiempo, pues obviamente podemos utilizarlo con cierta seguridad, siempre y cuando no lo almacenemos. El problema de este maíz con el 15% de humedad sería de que si yo lo coloco en un silo o en un área de almacenamiento a largo plazo, pensemos largo plazo, 3 meses, obviamente se va a echar a perder porque va a tener una elevada actividad de agua, va a haber crecimiento bacteriano y el producto se va a dañar.
Pero si lo utilizo inmediatamente, apenas lo compré, apenas lo adquirí, lo muelo y preparo alimentos balanceados, no hay mayores inconvenientes. ¿Listo? El problema de actividad de agua estaría dirigido principalmente cuando los productos se almacenan o se van a guardar por largos periodos de tiempo. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el texto? La actividad de agua es una propiedad intrínseca y se relaciona con el contenido de humedad presente en el alimento. Ejemplo, este 15% de agua que puede estar presente en el maíz, pero más con la capacidad de absorción o de desorción de la misma. ¿Qué se entiende de esto en palabras más fáciles? Capacidad de absorción o de desorción. Es decir, saber qué tan disponible es para estos diferentes microorganismos que tenemos presentes o que pueden estar presentes, porque recuerden, un alimento no es estéril, siempre va a tener algo de carga bacteriana o de microbiota, si lo podemos llamar así. Entonces, mucha atención con eso. Ahora, lo hemos venido repitiendo, todo exceso es negativo. Si es que yo propendo a tener niveles de actividad, primero, humedades muy bajas en el alimento, esto va a determinar actividad de agua muy, muy baja. Por ejemplo, aquí, este 0,2, 0,4 o menos. Miren qué es lo que sucede con niveles muy bajos de actividad de agua. ¿Qué observamos aquí? Una susceptibilidad a oxidación de los lípidos. ¿Listo? Pero asimismo, en el otro lado, por el otro lado de la moneda, ¿qué tenemos? Mayores actividades de agua, pues la posibilidad o mayor probabilidad de que proliferen exitosamente cualquier otro microorganismo al respecto, ¿sí? Haciendo que haya una mayor dinámica microbiana, como bien lo indica el texto. ¿Ok? Por otra parte, nos preguntamos, oye, ¿y cómo se mide actividad de agua? ¿Qué herramienta, qué técnica tenemos al respecto? En pantalla observamos dos medidores de actividad de agua, ¿sí? Van a haber muchas más, otros diseños, otras marcas, precios y bueno, muchas alternativas en el mercado. Pero miren ustedes el de la izquierda. Aquí podemos observar claramente la presencia de, parece café incluso esos granos, sí, efectivamente. Entonces, este equipo, además de darnos valores de temperatura, valores de humedad, también nos da la actividad de agua presente en esta muestra, en este caso particular, de café. Y con esta actividad de agua nosotros podemos relacionarla con la tabla y ver, mira, en dónde nos encontramos, ¿sí? Y poder decidir y determinar, mira, como tiene baja actividad de agua, lo podemos almacenar, lo podemos empacar, se puede guardar por un tiempo X, ¿sí? No sé, 3 meses, 4 meses. Y estos términos de actividad de agua también van a tener relación con la determinación de las fechas de caducidad de los alimentos. No es el único indicador, pero sí nos da una idea de qué tan estable es el producto en el tiempo. Bien. Eso en cuanto a actividad de agua. Pérdidas de agua ya las mencionamos en la parte del balance hídrico. Para que repetirlo, nada más quedan ahí ciertos datos puntuales que pueden ser de interés para ustedes. Visto todo el panorama general, que lo acabamos de mencionar, vale la pena entender cuáles son los factores que podrían afectar al consumo de agua. ¿Sí? Y a la izquierda, factores que estimulan un mayor consumo de agua como tal. Uno puede ser el hambre. Pensemos en un esquema de restricción de alimento, en donde los animales por alguna razón no tienen acceso al alimento todo el tiempo. Esto va a generar aburrimiento, obviamente hambre o apetito, y los animales, ¿qué es lo que hacen para tratar de compensar este aburrimiento y esta hambre? Aumentan su consumo de agua. ¿Sí? ¿Qué más estimula el consumo de agua a un mayor consumo de agua? No de manera positiva, sino un mayor consumo de agua. El estrés calórico. Condiciones de calor. Definitivamente, a todas las especies animales nos afecta el calor y aumentamos drásticamente el consumo de agua. Otro, incremento en la densidad proteica del alimento. Cuando, por ejemplo, consumimos altas cantidades de algún alimento proteico, llámese carne de res, por ejemplo, ¿sí? Es muy habitual que
el metabolismo, e incluso el proceso digestivo y el mismo metabolismo de esta alta ingesta proteica que tenemos va a determinar mayores consumos de agua. Por tanto, esto puede estimular el consumo de el agua como tal, ¿sí? Incremento de minerales en el alimento. Pensemos en uno muy básico y directo. Sodio. Cuando algo está salado, pues obviamente tendemos a aumentar el consumo de agua para compensar esa elevada ingesta de sodio que podemos tener por concepto de la dieta. Niveles moderados de minerales en el agua. Dependiendo las zonas en donde nos encontremos, van a haber diferentes calidades de agua. Unas, por ejemplo, con más salinidad, otras con concentraciones más altas de ciertos minerales, como por ejemplo calcio, ¿sí? Y esto puede hacer que aumentemos o los animales aumenten el consumo de agua como tal. Dietas peletizadas o granuladas, pues definitivamente uno de los objetivos de estas dietas peletizadas o granuladas es tratar de aumentar o estimular un mayor consumo de alimento. Entonces, al haber un mayor consumo de alimento, va a haber un mayor consumo de agua como respuesta. Presencia de micotoxinas, por ejemplo, citinina, aflatoxinas, hay algunos reportes investigativos al respecto que lo han asociado con un mayor consumo de agua. Y cualquier situación que aumente el consumo de alimento. Ya vimos uno, dietas peletizadas propenden a un mayor consumo de alimento, pero también en la parte propia de los animales entendemos que los pollos machos consumen una mayor cantidad de alimento y al mismo tiempo van a consumir una mayor cantidad de agua. Ahora, ¿qué factores son los que deprimen o reducen el consumo de agua? Uno, el frío. Dos, agua tibia. Si tenemos agua caliente, pues definitivamente no vamos a hidratarnos y los animales mucho menos. Presencia de niveles muy altos de minerales van a restringir el consumo. Cualquier patología que propenda un animal enfermo también va a afectar el consumo de agua. Y este de aquí que en realidad tiene que ver con la parte de la zootecnia, bajo flujo o caudal de agua a nivel de los niples. Ya les vamos a explicar en qué consisten estos niples, ¿sí? Poca cantidad de equipo, ya sean bebederos, ¿sí? De cualquier tipo de bebederos, mal diseño de bebederos o una mala distribución de bebederos, comederos y demás equipos dentro de un galpón o de una instalación pecuaria. ¿Listo? Este podemos decir que es el resumen, pero a continuación, en las siguientes láminas tenemos el desglose de todos estos factores que lo acabamos de explicar, complementando con otros factores que no fueron mencionados en el resumen general. ¿Listo? Por ejemplo, empecemos viendo los que no hemos revisado. Condición fisiológica. No va a ser lo mismo un animal que se encuentre en periodo de lactancia produciendo leche, pues que un individuo que se encuentre en crecimiento o que un individuo que se encuentre en etapa de gestación. Estas condiciones fisiológicas van a aumentar definitivamente en la lactancia el requerimiento de agua y el consumo de agua para poder producir este producto denominado leche. ¿Sí? El horario del día. No va a ser lo mismo en la mañana que amanece siendo frío que al mediodía que hay un pico de temperatura o de calor. Simple lógica. ¿Listo? La parte de enfermedad lo citamos. Miren ustedes qué porcentaje puede reducirse del consumo de agua habitual que tiene un animal sano frente a un animal enfermo. El tema de alimento ya lo mencionamos, ¿sí? Con el tema del bebedero. Miren ustedes al hablar de bebedero todo lo que puede afectar el consumo de agua. ¿De qué tipo de bebedero hablamos? Por ejemplo, aquí tenemos un niple, ¿sí? En la parte superior de la fotografía, lo que estoy marcando este momento, está ubicada justamente la tubería, ¿sí? Y aquí en esta tubería conectamos este niple, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el pollo? El pollo va a picotear este niple, ¿sí? Y al picotearlo se va a liberar agua. Incluso aquí vemos una pequeña gotita de agua para tratar de estimular un mayor consumo de la misma. ¿Qué sucede con el tema de la presión? Si es que en la tubería la presión es muy alta, pues obviamente el pollo al picotear va a salpicarle agua. Y esta salpicadura de agua va a ser incómoda para el animal y no va a consumir una cantidad idónea de agua. Por otro lado, si la presión del agua en cambio es muy baja, pues no va a afectar el consumo de agua del pollo, pero
sí va a hacer que este nipple esté goteando agua y mojando o aumentando la cantidad de humedad a nivel de la cama, afectando la calidad final de la misma. Este tema de presión de agua a nivel de las tuberías también es importante tenerlo en cuenta en cerdos. Miren ustedes, aquí observamos un chupón para cerdos. ¿Sí? Y aquí tenemos este cerdo ingiriendo agua de bebida. Con presiones muy altas, especialmente cuando son lechones, definitivamente va a suceder lo mismo que en las aves, va a salpicar esa agua y va a incomodarle al cerdo, afectando negativamente su consumo. ¿Listo? Y asimismo, si la presión del agua es muy baja, en cambio, no va a salir la cantidad idónea de agua para el cerdo, lo cual también va a afectar negativamente su consumo. ¿Listo? Eso en cuanto a ejemplos de bebederos, ¿sí? Hay otros tipos de bebederos adicionales que los iremos mencionando a lo largo de la presentación del día de hoy. Entonces, en conclusión, los factores que afectan el consumo de agua estarían relacionados con 4 grupos generales, relacionados al animal, al alimento, al medio ambiente y al agua, ¿sí? Todos ellos con el desglose respectivo. Y dentro de la búsqueda de información al respecto, como para entender qué tan relevante es el tema del agua en producción animal y lo muy descuidado que está, en una presentación está aquí el enlace, una página web. Tienen aquí el enlace habilitado en esta imagen de acá de la derecha. ¿Sí? Vino la pregunta, oye, ¿cuándo comprobaste por última vez el agua que beben tus animales? ¿Sí? Y tenemos la analogía de este niño yendo a ingerir el agua procedente de este nipple. Miren ustedes la diferencia con el nipple anterior, pero el principio es básicamente el mismo. ¿Sí? Entonces, esta analogía nos hace entrever que la calidad de agua que consumen los animales debe ser exactamente la misma o al menos propender a que sea lo más parecido posible a lo que consumimos nosotros los seres humanos. ¿Bien? Y al hablar de estos aspectos de calidad podemos hablar de algunos. Dentro de esta diapositiva encontramos aspectos físico-químicos básicos relacionados a turbidez, al pH o al potencial hidrógeno presente en esa agua y a la dureza. Turbidez, es decir, qué tan turbia está el agua, asociada con partículas que pueden estar suspendidas dentro de esa agua. El pH, pues ya lo sabemos, el tema del potencial hidrógeno presente en cualquier solución, en cualquier sustancia. Y finalmente la dureza relacionada con la presencia principalmente de sales de calcio y de magnesio dentro del agua. Para este último punto tenemos la siguiente imagen. Miren, primero, antes de ver en detalle, estos bebederos son otro tipo de bebederos llamados bebederos tipo campana o en inglés bell drinker. Y nosotros al ver esta instalación, me permito hacer un acercamiento. ¿Sí? Miren ustedes qué se observa en estas manchas blancas en la parte superior del bebedero de campana, porque las aves consumen el agua de la canal de la base de este bebedero tipo campana. Y pues por acá arriba se libera el agua y por aquí hay una tubería que se conecta a la tubería principal para distribuir el agua a todos los bebederos dentro de ese galpón. ¿Listo? Bien. ¿Qué será esto de aquí de color blanco? En todas las clases siempre hago esta pregunta. ¿A qué está asociado esto? ¿Es polvo? ¿Es suciedad? ¿Qué es? Y aunque no lo crean, tiene mucho que ver con la dureza del agua. Es decir, que el agua en esta instalación es extremadamente dura, que incluso está dejando incrustaciones de calcio que las podemos visualizar con este color blanco. ¿Ya? Y al hablar de dureza, pues, ¿qué es lo ideal? Tienen ahí el dato, lo ideal es que se encuentre, al hablar de dureza cálcica, es decir, partes por millón de carbonato de calcio, entre 175 y 300 partes por millón de dureza. Tampoco es deseable durezas muy por debajo de, porque tienden a ser aguas muy corrosivas cuando tenemos aguas muy blandas, por así mencionarlo. ¿Listo? Mientras que
durezas muy altas, pues obviamente tienen todos estos efectos negativos que están enlistados en la imagen. ¿Ok? Ahora, en la parte de avicultura ya pudimos visualizar que tenemos dos tipos de bebederos. El bebedero tipo campana, y el que vimos en la parte de arriba, aquí, este bebedero tipo niple. Básicamente los dos. Y algo interesante que hizo la empresa Ross, dentro de sus reportes técnicos que los publican con mucha periodicidad, es, primero, perdón, no es este, es este de acá. Primero, fue tomar justamente los dos tipos de bebederos, los niples y el bebedero de campana, ¿sí? Y medir características de calidad al inicio de la línea de distribución del agua en los dos tipos de bebederos y también en el último bebedero o al final de la línea de distribución de agua. Estos serían como variables independientes o serían como los tratamientos como tal. ¿Y qué variables de respuesta evaluaron? La carga de microorganismos en términos de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, Streptococcus fecales y los mesófilos totales. Claramente, en todos los casos podemos ver que siempre, al final, hay una mayor carga bacteriana, independientemente del tipo de bebedero. Pero en la parte de el bebedero de campana, claramente vemos notorias diferencias en la entrada. Miren, de n cantidad de veces. ¿Por qué razón el bebedero de campana tiene, incluso a la entrada, tiene un mayor desafío microbiano o tiene una mayor carga microbiana? ¿A qué se debe esto? Se debe a que, volvemos a la imagen, aquí claramente observamos que el agua está expuesta, ¿sí? Está expuesta al medio externo. Entonces, en el medio externo las aves caminan, juegan, consumen alimento y toda esta actividad determina generación de polvo o material particulado que se levanta sobre el ambiente y que obviamente va a caer en estos canales de bebederos. Y como es un agua totalmente expuesta, esto nos permite interpretar o entender por qué razón un bebedero de campana va a tener un mayor desafío microbiano. ¿Listo? Y al hablar de, ya fuera de este tema, de los bebederos, nos podemos encontrar diferentes límites recomendados por el agua de bebida, ya sea para cerdos, como en esta diapositiva de acá, diferentes indicadores que nosotros podemos tomar en cuenta. Si nosotros vamos, en cambio, a la parte de aves, tenemos otros indicadores o criterios de calidad de agua para avicultura, ¿sí? En lo que son sólidos totales, dureza, pH, sulfatos, cloro, potasio, magnesio, nitratos, nitritos, hierro, flúor, coliformes totales, calcio, sodio. Miren, una serie de indicadores de calidad que podemos tomar en cuenta para evaluarlo. Ahora, todo va a depender del dimensionamiento de la empresa y del alcance que tenga la empresa como tal, como para poder invertir en todos estos análisis. A veces va a ser suficiente algo tan básico como pH y dureza, ¿sí? Otros tomarán en cuenta otras características, depende incluso con qué equipos cuenten para hacer estos controles de calidad de agua que están dando a los animales. Y dentro de estos controles de calidad de agua podemos tener estas bandas, ¿sí? Colorimétricas, que evalúan diferentes indicadores de calidad. ¿Listo? Otros, como por ejemplo este muy utilizado en piscinas, que nos permite medir el pH del agua y también el contenido de cloro presente en esa agua, ¿sí? Que también al menos nos puede dar una idea general. Esto es muy básico, son productos muy económicos. Acá en cambio tenemos un kit para evaluar dureza del agua, ¿sí? Y también podemos contar con estos equipos que al día de hoy son súper accesibles, ya no son tan costosos como antes y los podemos adquirir en muchos puntos de venta al respecto. ¿Listo? Por ejemplo, el de acá de la izquierda está evaluando
sólidos totales disueltos y conductividad eléctrica, que también puede ser un indicador importante al respecto. Mientras que el equipo de acá de la derecha, miren ustedes, está evaluando pH y los ORPs, por sus siglas en inglés, potencial de óxido reducción presente en el agua. Ya les vamos a explicar en qué consisten estos ORPs. Ahora, calidad de agua no solamente va a ser importante como para explicar una adecuada salud de las aves, sino también para esto. Léanlo, por favor. Sin llegar a mayores detalles, lo que estamos observando es justamente que la calidad de agua, y está centrado en un punto simple, dureza, aguas duras están afectando la actividad antibacteriana, en este caso de enrofloxacina. Incluso una reducción de esta actividad o de esta eficiencia de enrofloxacina hasta de un 60%. Por tanto, calidad de agua va a ser clave para incluso pensar en medicar a los animales, ya que a nivel de producción animal suele ser bastante común el uso de antibióticos y otros productos vía agua de bebida. ¿Listo? Y como complemento a esta información, lo que les dejo, a ver si pasa, ya aquí, lo que les dejo, miren ustedes, es diferentes drogas antimicrobianas, ¿sí? Y drogas antimicrobianas relacionadas con aguas básicas o un pH mayor de 7. ¿Qué nos dice esto? Nos indica que todos estos productos van a tener una mejor eficiencia en su respuesta cuando trabajamos con aguas básicas o con un pH mayor a 7. Mientras que todas estas opciones terapéuticas de la derecha van a preferir aguas ácidas o con un pH inferior a 7. Incluso aquí tenemos un rango ideal de 4.5 a 5 de pH. ¿Listo? Pero ojo, no solamente es importante el pH, también va a ser importante las características físico-químicas de esa agua y también la calidad microbiológica, es decir, qué tanta carga microbiológica tiene el agua de bebida cuando estamos utilizando no solamente para medicar, sino la misma agua que están consumiendo o que estamos consumiendo nosotros. ¿Ya? Y aquí un punto como que olvidado en esta diapositiva, miren lo que dice, estado de limpieza de tuberías internas. Dice, oye, pero las tuberías deben estar limpias, ¿no? Y aquí, en paréntesis, atención al biofilm. ¿Qué es ese biofilm o esa capa, o ese film o esa capa que puede tener cierta carga bacteriana? Lo siguiente, miren. Aquí lo que hizo el autor de esta imagen fue tomar una sonda con una cámara fotográfica y la introdujo en una tubería. Miren ustedes todo este desastre, este lodo que se ve, es ese biofilm. Traten de imaginarse la cantidad de microorganismos que pueden haber o que pueden estar presentes en todo este biofilm. Por tanto, antibióticos que estamos utilizando para ese biofilm están actuando contra esta carga microbiana en primera instancia y automáticamente estamos reduciendo la biodisponibilidad de ese antimicrobiano. Pensemos en que estamos dando las vitaminas o algún suplemento vitamínico para las aves. Con esas vitaminas lo que estamos haciendo es primero nutriendo a todos estos microorganismos presentes en este biofilm. Totalmente ilógico. Entonces, ¿qué es lo deseable? Esto es lo deseable. Tuberías internas lo más limpias posibles. ¿Sí? Bien, ahora, como técnica para potabilizar el agua, la más común y la que se utilizan dentro de la mayoría de esquemas de potabilización es justamente el cloro, ya que el cloro es un desinfectante bastante potente, cuyo ingrediente activo es el ácido hipocloroso. Recuerden este nombre, ácido hipocloroso. Ahora, dependiendo de las formas de cloro que nosotros utilicemos, puede ser en forma de gas, en forma de hipoclorito de calcio, en forma de cloro orgánico estabilizado, que son esas pastillas efervescentes que se utilizan para piscinas también, en forma de sal o incluso en la misma forma de blanqueador que nosotros podemos tener en casa. Todas estas formas
tienen como ingrediente activo al ácido hipocloroso. Y resulta que todas estas formas, al momento que nosotros le agregamos al agua, se disocia en dos partes, en ion hipoclorito, que sería esa parte no activa del cloro, y en ácido hipocloroso, que sería justamente la forma activa o la forma deseable que tiene ese efecto desinfectante como tal. Ahora, ¿cómo podemos integrar esto que les acabo de explicar? Dándole un poquito de relevancia al cloro. El cloro resulta ser el sanitizante más barato y viable para el agua. Y trabaja bien, funciona. ¿Sí? Por tanto, cuando nosotros hablamos, mira, voy a potabilizar esta agua, voy a utilizar cloro como tal, ¿qué es lo que hace la cloración del agua? Es una mezcla de cloro gaseoso, porque nosotros al solubilizar ese cloro en el agua podemos sentir que algo de gas cloro sale, lo podemos apercibir con muchísima facilidad. Sale o también se disocia a ácido hipocloroso, recordando lo que dijimos en la diapositiva anterior. Este ácido hipocloroso es la forma o el componente activo que tiene ese poder desinfectante, pero también se va a disociar a ion hipoclorito. ¿Listo? Y aquí nos dice que es el ácido hipocloroso. Es un ion no disociado del cloro responsable de la acción bactericida, por ser un potente desinfectante. Por eso es que es el componente o el ingrediente activo deseable al momento que estamos clorando el agua. Ahora, para que haya una adecuada disociación a un elevado porcentaje o disociación a este principio activo, ¿qué se necesita como indicador dentro de esa agua que estamos clorando? Lo que está aquí en el título, el pH. Y para ello tenemos la siguiente tabla. Permítanme borrar esto de aquí. Ok, lo tenemos borrado. ¿Ya? ¿Y qué nos está explicando esta tabla? Nos dice, mira, si el pH del agua que tú estás yendo a clorar se encuentra entre 5 y 6.5, la cantidad de disociación de ese cloro a ácido hipocloroso va a oscilar entre el 90 y el 100%. Es decir, que va a haber una alta concentración de este ácido hipocloroso, que es el componente activo de ese cloro, haciendo que cumpla su función bactericida. Pero si por otro lado yo estoy clorando aguas neutras o muy blandas, perdón, o muy alcalinas, ¿qué sucede? El porcentaje de disociación de ese cloro desciende y por tanto el potencial bactericida de esa cloración va a ser mínima, haciendo pues que las bacterias sigan proliferando fácilmente. ¿Listo? Por tanto, siempre el pH del agua va a ser fundamental para determinar la mejor estrategia de cloración del agua e incluso poder determinar una dosis de cloro muy asertiva. Entonces, en este sentido, viene el concepto de los ORPs que les mencioné hace un momento. ORPs, por sus siglas en inglés, potencial de óxido reducción. ¿Qué es lo que nos dice el texto al respecto? Que es una forma, o los ORPs, es una manera de medir la energía química de óxido reducción mediante un electrodo. El electrodo está justamente aquí en la parte inferior de este equipo, ¿sí? Convirtiéndola en energía eléctrica. Y el resultado que vemos aquí en la pantalla de este equipo, este 268, está expresado en milivoltios o MB, como lo vemos aquí. En otras palabras, mide la actividad del cloro libre, no su concentración, sino efectivamente qué tanto cloro está libre y está cumpliendo la función desinfectante. Y para ello debemos entender que un oxidante potente va a quemar materia orgánica, que puede estar presente en virus, en bacterias, ¿sí? Y otros microorganismos que pueden estar presentes en el agua. Por tanto, al hablar de agua de óptima calidad, en términos de ORP, este valor debe estar por encima de los 650 milivoltios, ya que este valor me va a indicar o me está indicando que hay una adecuada efectividad de ese cloro y que está cumpliendo la función de ser desinfectante. Por tanto, dentro de
este medidor de ORPs, ¿qué valor observamos? 268. Eso quiere decir pues que todo el cloro que estoy metiéndole aquí no está disociándose a ácido hipocloroso. Por tanto, no hay una adecuada función bactericida, o potabilizadora, o desinfectante. Por tanto, sospecharía que esta agua tiene una elevada carga microbiana. ¿Eh? Y súmenle eso el valor de abajo, 31.6 grados centígrados. Es decir, tengo un agua tibia, calor, todos los medios ideales para que esto sea un cultivo de microorganismos. ¿Ok? Y si decimos, mira, por arriba de 650, pero sabemos que todo exceso es negativo, podemos tener una referencia de un nivel máximo de 750, porque ya llegar por arriba de 750 ya no es práctico, ya es demasiado, ¿no? ¿Listo? Y miren ustedes, tenemos en pantalla diferentes niveles de ORP y qué tiempo puede subsistir Escherichia coli, o en otras palabras, qué tiempo le tomaría poder eliminarlo. Aquí, con 450 milivoltios es infinito. ¿A qué se refiere esto? Pues a que Escherichia coli se va a reír, va a replicarse, va a multiplicarse sin ningún problema porque ese potencial de óxido de reducción es bajo. Por tanto, el 268 es súper, súper bajo. ¿Ok? Si hablamos de 500 milivoltios, va a demorarse en eliminarse Escherichia coli 1 hora. A 550 milivoltios va a tardar en eliminarse 100 segundos. Pero ¿por qué razón 650 es el ideal? Porque en 650 no subsiste Escherichia coli. Automática e inmediatamente muere. Por tanto, medir los ORPs resulta ser el método más eficaz para determinar o definir si un sistema de potabilización está bien diseñado o no está bien diseñado. Bien. Nosotros también podemos, aparte de los ORPs y de los diferentes indicadores que hemos mencionado, vale la pena darle relevancia a la calidad microbiológica del agua. ¿Sí? Tenemos los indicadores ahí en pantalla y podemos decir, mira, para Escherichia coli, enterococos, clostridios y coliformes en general, el valor ideal sería 0. Es algo complejo llegar a 0, pero siempre debe ser o debe tratar de ser nuestro objetivo. ¿Sí? Y si hablamos pues, de recuentos en colonias a 22 grados centígrados, luego de que sale de la planta de tratamiento, máximo 100 unidades formadoras de colonia por mililitro de agua. ¿Listo? Ahora, ¿por qué razón debe ser 0? Porque si ustedes recuerdan sus clases de microbiología o cuando lleven microbiología, van a ver que muchos microorganismos, entre ellos los coliformes fecales, tienen crecimiento logarítmico. ¿Sí? Es decir, que crecen de 0 en 0, que le vamos agregando hacia la derecha, de 10 a 100, a 1000, a 10.000 y así sucesivamente. Eso es un crecimiento logarítmico, ¿sí? No es un crecimiento geométrico. Eso es justamente las razones por la cual estos valores siempre deben ser lo más cercanos o, de manera ideal, 0. Y si hablamos de agua para consumo humano, pues definitivamente tienen que ser 0. ¿Listo? Queda en este enlace de esta imagen habilitado un video en donde está justamente la charla correspondiente a calidad de agua y su impacto en el sistema gastrointestinal. Súper interesante, súper práctica la charla si gustan profundizar dentro de este tema. O al menos las memorias les quedan ahí como para que tengan la referencia en caso de que requieran hacer consultas al respecto. A continuación, láminas en realidad no hay mayor cosa que explicar más que ustedes tengan dentro del abanico de información referencias de consumo de agua en distintas especies. Para ganado lechero, por ejemplo, diferentes categorías de animales, ¿sí? Para ganado de carne, otra referencia de bovinos en general, una de cerdos, ¿sí? Otra referencia de cerdos a un nivel más actualizado. Y miren aquí en lactantes, 15 litros por cerda por día, más
litro y medio por cada lechón que esté lactando. Es decir, ¿qué nos dice este dato de aquí? Nos dice, a ver, la cerda que está lactante requiere 15 litros. Y si tiene, supongamos el caso hipotético, 16 lechones lactantes, tendría que multiplicar por 1.5, sería esto igual a 24. Por tanto, el requerimiento total sería 15 más 24, tenemos 9, 119 litros diarios de agua. ¿Listo? Entonces aquí sí es muy importante que la presión de ese chupón sea alta, de tal manera que libere la suficiente cantidad de agua. Obviamente me dirán, oye, pero le va a salpicar. No, porque este es un animal muchísimo más grande que un lechón. ¿Sí? Si hablamos del lechón y un lechón tiene acceso a un chupón que tenga demasiada presión, obviamente al lechón le va a salpicar y le va a incomodar esa salpicadura de agua. Pero si hablamos de una cerda lactante que estamos viendo que requiere, a ver, perdón, ¿de dónde saqué el 119? No es 119, que estoy sumando. Mis disculpas. 4 más 5, 9. 1 más 2, 3. 39, corrijo por favor, 39 litros diarios de agua, que es una cantidad muy importante, ¿sí? Porque si nosotros dividimos para las 24 horas del día, 39 para 24, hablamos de que cada hora este animal debe estar consumiendo 1.6 litros. Anteriormente estaba multiplicando, me parece. Me vuelvo a disculpar por el grosso error al respecto. Bien, entonces, la cantidad o la presión de agua que va a requerir esta cerda va a ser mucho más representativa. Por tanto, la presión que debe tener ese chupón debe ser mucho más alta. ¿Listo? También podemos evaluar el consumo de agua o tratar de determinar el consumo de agua ideal multiplicándolo por el consumo de alimento. Un cerdo va a consumir aproximadamente de 2.5 a 5 veces lo que consume de agua, lo que consume de alimento, perdón. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un cerdo está consumiendo 1 kilo de alimento por día, eso significa que su requerimiento de agua va a ser igual a 2.5 a 5 litros diarios. ¿Sí? Y yo ya puedo tener una idea general de cuál es la cantidad de agua que yo debo presupuestar para que consuma un lote completo de animales. Ahora, ¿cuándo va a ser 2.5? ¿Cuándo va a ser 5? 2.5 podemos decirlo en zona de termoneutralidad o de confort térmico. Mientras que 5 litros nosotros podemos decir bajo condiciones de calor. Y si hay estrés calórico, pues definitivamente el consumo sabemos que es más alto. El consumo de agua, obviamente. Para pollitas de reposición, que son esas futuras aves de postura, ¿sí? Aquí observamos diferentes edades y consumo en litros por cada 1000 aves a 21 grados centígrados de temperatura versus 32 grados centígrados de temperatura. ¿Listo? Otra referencia en perros y gatos, ¿sí? Miren, tenemos aquí en pantalla fórmulas referenciales cuyos resultados van a expresarse en mililitros por animal por día. Por ejemplo, perros va a ser igual al RER. RER significa requerimiento energético en reposo. Cuando veamos el capítulo de requerimientos nutricionales y energéticos, vamos a entender más a detalle de qué se trata RER. ¿Listo? Pero, mientras, RER se va a multiplicar por 1.6 y este resultado serían los mililitros que requiere este animal por día. ¿Listo? Y como para que no se queden con la duda, RER es igual a, aquí está, 70 kilocalorías por cada kilo de peso metabólico. El peso metabólico se calcula tomando en cuenta el peso vivo, expresado en kilos, elevado a la potencia 0,75. ¿Listo? Y este resultado del consumo de agua calculado está expresado en mililitros por animal por día. ¿Listo? O podemos tener la referencia general de 1 a 2 mililitros de agua por cada kilo de peso vivo por cada hora. ¿Sí? Esto da un requerimiento diario aproximado de 25 a 50 mililitros por cada kilo de peso vivo por día. Esto para perros y gatos, ¿no? Que puede ser interesante poder determinar cuál es el consumo de agua
e incluso poderla usar como una herramienta de diagnóstico para saber si es que el perro o el gato o el paciente en general tiene algún inconveniente con consumos de agua. También tenemos otras plataformas, por ejemplo, de Purina, ¿sí? En donde tenemos una calculadora del consumo de agua. ¿Sí? Aquí entran a la calculadora, colocan el perfil del animal que están yendo a analizar, sea un perro, sea un gato, introducen ciertos datos y les da los valores respectivos. ¿Listo? Queda el enlace habilitado, como bien ustedes lo pueden ver ahí. Por acá, otra calculadora para el consumo de agua, ¿sí? Nuevamente, complementos de información. A nivel de Ecuador también tenemos una norma INEN. Tendríamos que revisar si es que esta es la última versión, ¿sí? Porque siempre las normas INEN están en constante revisión y pueden tener actualizaciones en caso de que fuera conveniente trabajar sobre ellas. Y damos por terminado este capítulo del agua, no sin antes recordarles que deben preocuparse más por su carácter que por su reputación, ya que su carácter son lo que realmente son como personas, mientras que la reputación es lo que los demás piensan de nosotros. Listo, siempre es importante preocuparnos por nosotros mismos primero y luego pues veremos si es que nos afecta o no lo que el resto piense. Les agradezco su atención, quedamos atentos a cualquier duda, comentario o pregunta que tuvieran de este tema y de cualquier otro dentro de las otras unidades que hemos revisado y que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.